Pero bueno, para hablar de esto y otras cuestiones más, lo tenemos ahí el presidente del Consejo Deliberante de Loma de Zamora, un amigo, Diego Cordera, que el día que se fue Gago, que despidieron a Gago, tuvo un gesto de grandeza, me mandó un mensaje, ¿no? De solidarizándose. Diego, ¿cómo te va? Buen día, Rubén Molina, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Rubén? Bien, Yo bien, creo que el bien. problema fue que no hablamos antes del partido. Digo Sí, para vos. Claro, claro. sí, pero estabas ocupado, creo, no sé si fue, yo me perdí con los tiempos, si eso fue antes o después, porque participaste de una actividad una actividad importante para la región, ahora hablando en serio, más allá de Sí, las chanzas del fútbol de Boca y River, una actividad importante para la región y sobre todo para el sistema universitario, ¿no? sí, no solamente importante, sino algo histórico para Lomas de Zamora, ¿no? Que de una vez por todas la Universidad de Lomas pueda ser dueño y tener las escrituras de los Ujú, predios que ocupa de hace ya 60 años. ujú. Una jornada histórica, como te decía recién, en el marco también de lo que fue un hecho histórico como fue en febrero, cuando se firmó la cesión de la Reserva Santa Catalina, algo por lo que muchos hemos peleado y hemos trabajado durante tanto tiempo, y hoy con nuestra ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, la compañera Daniela Vilar, pudimos lograrlo, ¿no? Un gran trabajo de Daniela Vilar. Ujú. A ver, digo, son dos cosas distintas, porque alguien me preguntaba el otro día, che, ¿no es lo mismo? No, porque una cosa es No, el predio, la reserva, y otra cosa es el predio, el lugar donde está el campus claro, universitario, ¿no? son cosas distintas, pero también hay que entenderlo en el marco de que son predios linderos, son predios que también antiguamente era el mismo lugar, entonces hay que entenderlo también en el mismo marco, ¿no? Hubo un trabajo, un Claro. gran trabajo de todo el Ministerio de Ambiente en poder coordinar, en poder trabajar tanto con la provincia como la Universidad de La Plata para poder llegar a estos términos y que, como te decía recién, se haya podido lograr dos jornadas históricas de dos objetivos que teníamos como municipio y es el inicio de un cambio de paradigma para Lomas. Ujú. Diego, ¿cómo te va? Sebastián Faría te saluda de acá, de este lado. ¿Cómo andás, Eh, Tecla? Ahora de bien. fútbol no te hablo. No, no, mira, ¿sabés lo que podemos hablar? Es de zapatillas. Hombre de las Converse, de las All Stars, ahora en el equipo Adidas, Diego Cordera, tengo entendido. Sí. Hombre que camina mucho, ¿Se pasó? que camina las barriadas. Diego, te consulto, ¿se están llevando adelante laburos, trabajos operativos con el tema del clima, de mal tiempo? Te pregunto, sobre todo en las periferias, para apuntar, digamos, a evitar que haya anegamiento en las barriadas. Mira, todos los días se trabaja Bien. en los diferentes barrios en Lomas de Zamora, gracias a un gran trabajo que vienen realizando nuestro intendente Federico Tarmín y en el trabajo del día a día, que muchas veces es el trabajo que no se ve porque no son las obras, sino solo es el mantenimiento, Mm. es la desobstrucción de los diferentes lugares, pero estos trabajos se realizan día a día y por suerte en las últimas lluvias que lamentablemente se ven cada vez más fuertes por los cambios climáticos, un cambio climático que niega el gobierno nacional, pero que se ve a simple vista, no hubo anegamientos, no hubo problemas mayores. Claro, Así que claro, vamos, yo te pregunto, digo, porque cada vez que viene el calor, viene el frío y uno habla sobre temáticas que son recurrentes, como por ejemplo las escuelas, no sé, o cuando hay alguna tormenta también, otra vez sopa, estamos hablando de inundaciones, anegamiento. En esta oportunidad, bueno, podemos decir de que no, que se viene trabajando, y no solamente de ahora, sino de hace rato, ¿verdad? claro, por eso te decía que es un trabajo que muchas veces no se ve, porque es el trabajo cotidiano del día a día y es donde nuestro intendente Federico Tarmín está fuertemente trabajando en buscar soluciones. Digo, más allá del trabajo que se viene realizando, también hay que entender que hay obras que todavía no se finalizaron. Una obra histórica que también ha parado el gobierno nacional, A ver. como es la del Arroyo del Rey, ¿no? Que es la planta de bombeo que no se finalizó y que lamentablemente el gobierno nacional es una de las 14 obras que ha parado, ¿no? Y esto también se ve cuando llueve o cuando hay tormentas grandes en anegamientos, como tal vez en inundaciones, que esperemos que no ocurran, ¿no? En este caso había un compromiso del gobierno de la provincia, ¿no? Para hacerse cargo de esto. Sí, el gobierno de la provincia que ya viene trabajando y haciéndose cargo de obras paradas por el gobierno nacional, pero bueno, es lo que hablamos siempre, ¿no?
creemos en el Estado presente, creemos que el Estado tiene que estar dando soluciones a los vecinos en las diferentes problemáticas y creemos en el trabajo en conjunto, tanto del gobierno nacional como provincial como municipal. Es la única manera de poder dar solución a los vecinos, en este caso en Loma de Zamora. Ahora que está tan en auge el tema de la serie El Internauta, que se habla de esto, ¿no? Que se habla de que nadie se salva solo. Y parte de no salvarse solo, hay que entender que el Estado en definitiva es eso. Somos todos y todas. Digo, acá no importa qué partido político, qué ideología gobierna el gobierno nacional, provincial, nacional. Acá lo que hay que entender es que hay que trabajar todos los días para dar solución a los vecinos y a las vecinas. Y en eso donde vemos un Estado nacional totalmente ausente. Yo, perdóname que me vaya un poco por las ramas, pero me parece que es importante. Desde hace rato yo vengo hablando de qué pasa con los impuestos que pagamos los lomenses. Cuando un gobierno nacional cobra un impuesto al IVA, cuando en un barrio humilde una persona que tal vez no tiene trabajo va a comprar la leche para sus hijos y paga un impuesto como es el IVA, ¿a dónde van esos recursos? Nosotros creemos que esos recursos tienen que volver, ya sea en obra, en servicios para el vecino y la vecina, porque se puede vivir mejor. Y el gobierno nacional, en cambio, piensa que se lo tienen que llevar unos pocos o el Fondo Monetario. Eso es lo que vamos a discutir este año. Por eso creo que yo recién te nombraba la serie de Internauta y es tan importante hoy lo que plantea de que nadie se salva solo, porque tenemos que ver en un conjunto la sociedad, no solamente en qué pasa en un tema o en otro tema. Tenemos que ver el conjunto de la totalidad del Estado. Diego, te cambio un poquito de tema, de lo nacional te llevo un poquito a lo local y a lo legislativo. ¿Sesiones más tranquilas en el Consejo Deliberante o por lo menos empezaron un poco más tranquilas este año, ¿no? ¿Me da la sensación o no? Sí, no sé si más tranquilas, me parece que con una dinámica distinta. En la apertura de sesiones, Federico planteó cuál era la idea que él tenía de poder enviar algunas ordenanzas para que se puedan trabajar en conjunto. La oposición ha participado en estas ordenanzas, ha participado en las comisiones y ha propuesto cambios que han sido tomados y me parece que esa dinámica es una dinámica que es productiva, es una dinámica que al vecino le produce un cambio para bien, para encontrar soluciones. Y digo, más allá de las posturas ideológicas y los planteos de cada concejal y cada concejala, creo que tenemos que entender que tenemos que escucharnos entre todos y todas. Todos tenemos cosas positivas para aportar. Y en función de eso me parece que la totalidad del Consejo Deliberante de Loma de Zamora, digo, las diferentes fuerzas, los 24 concejales y concejalas, están trabajando fuertemente en encontrar solución para los vecinos y vecinas. Y esa dinámica que es positiva, creo que tenemos que continuarla, tenemos que seguirla, tenemos que potenciarla, pero por sobre todas las cosas tenemos que aprender a escucharnos entre todos y todas. En ese sentido, claramente una actitud opositora férrea, ¿no? De la Libertad Avanza. Miran un poco de costado esa construcción política que viene haciendo la Libertad Avanza, no solo la de ir sumando manos en el Consejo Deliberante, sino también esta construcción electoral de cara a lo que se avecina. Mira, Rubén, como te lo he dicho en otras oportunidades, nosotros lo que miramos todos los días es el trabajo que realizamos. Hoy no, los vecinos de Lomas de Zamora nos eligieron y nos votaron para gobernar Lomas, para encontrar soluciones a los problemas y no para mirar qué pasa en una elección o en otra elección. Esta elección, como tantas otras, la afrontaremos de la misma manera, caminando Lomas, recorriendo, hablando con nuestros vecinos y vecinas, pero por sobre todas las cosas contándole la infinidad de cosas que se hacen en el día a día y las que se van a seguir haciendo y realizando. Después están algunos que verán la política de otra manera. Nosotros creemos en la política como es el eslogan y como es hoy nuestro municipio, el gobierno de la comunidad, y en base a eso es que creemos que, como te decía hace un rato, ¿no? Por eso yo rescataba lo del internauta, porque me parece que es una genialidad y de los tiempos que hoy vivimos y las discusiones que tenemos, no solamente en la política, en la sociedad, del que nadie se salva solo, y el gobierno de la comunidad es eso, es una construcción colectiva. Y en base a eso es como vamos a continuar trabajando en el día a día y es lo que nos pide Federico todos los días, de salir, escuchar a los vecinos, pero por sobre todas las cosas, atrás de la escucha, buscar una solución a los problemas. Diego, ¿dejó muy alta la vara en su última elección, Federico
Termín, en la que fue electo intendente, digo, casi 55 puntos, sacó. ¿Ese es el objetivo? ¿Creen que pueden sostenerlo? Mira, Rubén, yo te vuelvo a repetir. Me parece que acá no es importante el número en definitiva, no es importante si hay un concejal más, un concejal menos. Me parece que acá lo importante es qué es lo que votamos los lomenses. Los lomenses en la última elección votamos un gobierno municipal presente, un gobierno municipal que, como te decía hace un rato, recorra el distrito, que hable con sus vecinos cara a cara, como hace Fede todos los días. Cuando uno ve lo que viene realizando Federico todos los días, se encuentra con un intendente que todos los días recorre el distrito, que todos los días habla con sus vecinos y con sus vecinas, y me parece que eso es también lo que tenemos que ver para esta elección, ¿no? ¿Qué es lo que queremos por delante? Digo, más allá de lo local, me parece que es importante también ver, porque Lomas de Zamora no es una isla que está apartado de la provincia o de la nación. Creo que Lomas de Zamora también tenemos que verla como una totalidad de un gobierno nacional, como te decía hace un rato, que no da ningún tipo de respuesta, ningún tipo de servicio a ningún vecino ni vecina de Lomas de Zamora. Ahora, Diego, Y para poder tener, para discúlpame, poder, pero sí. digamos, en esta lógica o en esta dinámica, digamos, de caminar, de estar presente, de marcar, digamos, una presencia a nivel territorial en todo el distrito, ¿se genera un diálogo con la oposición? Digo, porque recordamos la palabra, Federico termina apertura de sesiones también, donde le pide diálogo también a la oposición y, bueno, la colaboración sobre en puntos sensibles, ¿no? Como lo que tiene que ver el desarrollo social, o sea, materia social y en materia de seguridad. ¿Se genera un diálogo? ¿Hay un ida y vuelta por lo menos con los referentes de la Libertad Avanza? Mira, Tecla, como te decía hace un rato, en el Consejo Deliberante es donde tenemos la oportunidad de las diferentes fuerzas políticas que tienen representación y para la cual fueron elegidos en Loma de Zamora, Ujú. poder tener no solamente este diálogo, sino poder trabajar en diferentes temas. En la última sesión se aprobaron varias ordenanzas en lo que respecta a ambiente, de las cuales son muy importantes en un avance también histórico para Lomas, como es la ordenanza de arbolado público, como es la ordenanza del cuidado del espacio verde, y en la cual tuvimos un trabajo muy importante, de la cual la oposición participó, propuso cambios Ah, bueno. y en la cual fueron escuchados. Entonces, me parece que el ámbito de esa escucha y de ese trabajo que tenemos que realizar todos, los que hoy tenemos representatividad, es en el Consejo Deliberante y en el marco de las comisiones donde se da un trabajo fuerte. Muchas veces hemos hablado con ustedes, el trabajo de un concejal, una concejala, no es solamente cuando hay sesiones, sino es toda la semana en el trabajo en comisiones, discutiendo, debatiendo, pero también proponiendo, y es lo que Federico convocó a la oposición y en lo cual estamos trabajando desde el primer día que se iniciaron las sesiones en el Consejo Deliberante y vamos a continuar trabajando, digo, en los Ujú. diferentes temas. Tenemos que entender de que no tendría que ser algo fuera de lo normal, tener un diálogo entre oposición y oficialismo y poder escucharnos, pero también aceptando propuestas de la oposición, porque creemos que todos somos vecinos de Loma de Zamora, todos y todas tenemos propuestas y cosas positivas para aportar, y ese me parece que es el marco del Consejo Deliberante, donde tenemos que dar ese tipo de discusión, debate, pero trabajo por sobre todas las cosas. Ujú. Ahora, este domingo no, el próximo, elecciones en la ciudad de Buenos Aires, además de elecciones en otras, en provincias, ¿no? En algunas provincias del interior, creo que son tres o cuatro que van también a elecciones. ¿Mirás la elección de la ciudad de Buenos Aires, digamos, desde la provincia de Buenos Aires? Teniendo en cuenta que, bueno, el panorama indica de que hay una disgregación de los distintos espacios políticos que parece ser que van todos desarmados. ¿A vos te parece que en la provincia de Buenos Aires eso se va a evitar, por lo menos desde el punto de vista del peronismo? Yo espero que sí, creemos en la unidad, creemos que siempre son más las cosas que nos unen que las que nos pueden desunir. Y vos hablabas de la ciudad y creo que la ciudad también es muy distinto lo que va a ocurrir o lo que ocurre en el día a día que lo que puede ocurrir en un distrito como Loma de Zamora. Yo hace un rato te decía y te pedía disculpas de por irme de las ramas, de lo que tenemos que
que empezar a discutir, o lo que yo creo por lo menos que tenemos que discutir en este año, que es un año electoral, de cara a nuestros vecinos y vecinas. Y la ciudad de Buenos Aires, si uno ve la cantidad de población que tiene y los kilómetros cuadrados que tiene, y no es muy lejano de lo que puede ser distritos como Lanús, Loma de Zamora y Almirante Brown, pero el nivel de recursos y de ingresos que tienen sí es muy distinto. Entonces, yo creo que son las cosas que debemos discutir, no hay que tener miedo de discutir qué pasa con los impuestos, qué pasa con los recursos, que en definitiva son de todos y todas, porque para hacer una obra, para darle solución, para que un hospital funcione bien, para que la educación funcione bien, para que la seguridad funcione bien, se necesitan recursos económicos, que en definitiva es lo que pagamos todos y todas. Entonces me parece que ese debate y esa discusión la tenemos que tener. ¿Por qué? Porque vemos una diferencia y vemos una desigualdad muy importante a nivel de recursos de lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación y en tantas otras cosas, que lo que tiene tanto sea la provincia como los municipios, como te nombraba recién, como Loma de Zamora, como Almirante Brown, como Lanús, como La Matanza, digo, como cualquier otro municipio del conurbano que no tiene ese nivel de recursos y le es imposible poder solucionar a sus vecinos y vecinas en obras muchas veces estructurales, obras que llevan años, obras inmensas. Te nombraba hace un rato una obra histórica que es de Loma de Zamora, como es la de Arroyo del Rey, pero tantas otras obras que se necesitan, que los vecinos y vecinas necesitan para vivir mejor. Ujú. Diego, ¿te imaginas un peronismo de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la tercera sección electoral unido? ¿Te imaginas dos listas? ¿Cómo lo ves? Más allá de tu deseo, ¿no? Mira, yo te vuelvo a repetir, más allá de mi deseo, creo que tiene que primar eh, la unión, porque en definitiva lo que podemos discutir internamente dentro del peronismo es menor en comparación de lo que estamos discutiendo y de lo que hay hoy electoralmente enfrente del peronismo, que es un gobierno nacional que poco le importa lo que le pasa al otro. Entonces me parece que en definitiva, como te decía hace un rato, no, son más las cosas que nos pueden unir dentro del peronismo que las que nos pueden desunir. Ujú. Tenemos que entender que los dirigentes tienen que dejar a un lado a veces los intereses personales en pos del bien común y creo que eso es lo que va a primar y vamos a tener una elección donde el peronismo creo que en la provincia de Buenos Aires va a arrasar. Ujú. ¿Te gusta Cristina encabezando la lista de candidatos a diputados provinciales en la tercera? Yo te revierto la pregunta, ¿por qué no? No, no, no. Una compañera que Sí. hoy es presidenta del PJ, que fue 2 veces presidenta, que fue vicepresidenta, creo que es una compañera que todavía tiene muchísimo para aportarle al peronismo y a los bonaerenses. ¿Por qué no? Esa es mi Ujú. pregunta, ¿no? Sí. El por qué no, tal vez uno cuando dice el por qué no, lo primero que le viene a la cabeza es, bueno, los intereses de la derecha y de algunos grupos concentrados de poder que buscan proscribirla y sancionar una ley en medio de una elección, ¿no? Ujú. Ahora yo me pregunto, si los grupos neoliberales o anarcocapitalistas, pero en definitiva los grupos concentrados de poder la quieren proscribir, ¿por qué será, no? Tal vez Ujú. porque está al lado del pueblo. Está bien. Sí, no, a ver, tomo tu pregunta, digamos, levanto el guante y tomo alguna respuesta De otros dirigentes. del axialismo, si se quiere, ¿no? Dijeron, la verdad que le queda chico el tema de diputado provincial, dijeron algunos. Cristina está para otras cosas, ¿no? Para ser diputada provincial, además, algunos ni se la imaginan, ¿no? Asumiendo el cargo A mí me del. parece, a mí me parece que hablar por otro, no Ujú. sé si le corresponde a alguien. Ujú. Creo que Cristina misma es la que puede decidir eso y Sí, no, cree seguro. que es lo mejor y no me parece bien que ningún dirigente pueda opinar por otro. Eh, pero bueno, cada uno sabrá lo que puede opinar o lo que cree. Ujú. Eh, Vuelvo a repetir, creo que Cristina tiene mucho para aportarle a la provincia de Buenos Aires, ya sea en la Cámara de Diputados de la Nación como en la provincia de Buenos Aires, creo que todavía tiene muchísimo para aportarle. Cuando vemos muchas veces los idas y vueltas que hay con Milei, bueno, ahí uno se da cuenta que hay mucho para aportar todavía. Ujú. Y hablando, Diego, justamente con referentes del peronismo a nivel regional,
quienes sostienen una postura crítica al kirchnerismo, a la Cámpora, a Cristina en particular, uno de los argumentos siempre señalan al dedo o señalan a la lapicera, digamos, esgrimido como una de las principales críticas del por qué alinearse detrás de otra figura, como es este caso Axel Kicillof. ¿A vos qué te parecen estas críticas, por lo menos que señalan al kirchnerismo? Mira, en esta elección no hay las PASO, tal vez hubiera estado bueno que hubiese las PASO. Las PASO se suspendieron y termina en una discusión interna dentro de un partido político. Ahora, por eso yo hace un rato te decía, son más las cosas que nos unen dentro del peronismo que las que nos pueden diferenciar en función de un gobierno nacional que está arrasando a la sociedad, arrasando la economía, en definitiva, arrasando el país. Lo escuchamos a Milei hablar, soy el topo que quiere destruir el Estado. Bueno, nosotros desde el peronismo Diego, somos otra cosa. en definitiva, ¿vos te hubiera gustado que se hubieran dado las pasos? Creo que hubiera sido importante poder tener, no en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Entonces Lamentablemente se cambian las reglas, considerás que hay diferencias en el peronismo. pero siempre hay diferencias dentro del peronismo, como lo hay dentro de la Libertad Avanza, como lo hay dentro del PRO, del radicalismo. Todas las fuerzas políticas pueden tener diferencias. Digo, porque por Vuelvo a más que haya repetir, un diferencias. enemigo en común, digamos, la diferencia la siguen manteniendo los muchachos. Y siguen discutiendo Tenga hacia el abierto, ¿no? como te trataba de terminar de decir recién, siempre A puede haber diferencias, siempre puede haber alguna discusión, pero son discusiones internas que en definitiva no son diferencias mayores, son diferencias menores. Ujú. Muchas veces hay dirigentes que quieren eh, proponerle algo distinto a la sociedad en función de su distrito o en función de la provincia o en función del país. Esto no quiere decir que las diferencias sean mayores. Ujú. Digo, no hay que tenerle miedo a la palabra de una interna o si el día de mañana vuelven las internas, que pueda haber internas. Digo, todas las fuerzas políticas tendrán que estar acostumbrados a esto. No veo el por qué no. Pero en definitiva, lo que hay que ver y lo que hay que entender, digo, las diferencias muchas veces pueden existir, pero son muchísimas más las coincidencias. Nosotros en el peronismo tenemos una doctrina que es totalmente clara y ninguno se corre de eso. Ujú. Entonces creo que cuando vemos un gobierno nacional, te vuelvo porque me parece que es lo importante, que quiere destruir el Estado, que a un vecino, en este caso de Loma de Zamora, no le aporta nada en ningún servicio, en ninguna obra pública, en ningún tipo de cuestiones que le pueda solucionar el día a día, bueno, Ujú. digo, me parece que no puede haber ningún tipo de diferencia con respecto a esto. Tenemos que entender de que acá el único enemigo son los grupos concentrados de poder, que en definitiva hoy tenemos un paro de colectivos, ¿no? Sí, sí. Que es el mejor ejemplo, ¿no? Tenemos trabajadores pobres y no podemos seguir permitiendo esto. La única cuestión que tenemos que mirar y ver y que creo que hay que trabajar desde el peronismo es que el trabajo es el único ascenso social posible y es lo que nos nivela como sociedad, el trabajo, la educación. Y hoy cuando vemos un gobierno nacional que no lo homologa ningún tipo de paritarias de más del 1%, ¿dónde están las paritarias libres? Me pregunto yo, ¿no? Ujú. Entonces, digo, son muchísimas más las cosas que unen al peronismo que las diferencias que son mínimas, que vuelvo a repetir, todas las fuerzas políticas tienen diferencias y es normal, dentro de la política como fuera de la política, me parece que también nos nutre como sociedad y dentro del peronismo también nos nutre, podernos escuchar y escuchar las diferentes propuestas. Diego, la última, viste que estáis dando vuelta a la posibilidad, hay un proyecto, ¿no? Del tema del tema de los mandatos, ¿no? Extenderlo, eliminar, ¿no? Los límites a los mandatos, sobre todo a los legisladores. ¿Tenés alguna fichita puesta ahí en Lomas? ¿Alguno? Por ejemplo, a ver, no te quiero endosar a Gastón Lasalle, pero Gastón Lasalle creo que es uno de los que estaría perjudicado con la actual ley, no podía reelegir, entiendo. ¿Te gustaría, por Gastón, ejemplo, en el caso, sí, a ver, pues estoy equivocado, ¿eh? Gastón, nuestro presidente, claro, por eso te iba a aclarar eso, que Gastón, Ujú. nuestro presidente del bloque, Sí. ingresó en la última elección igual que yo. Ah, Así que todavía le queda un tramo de mandato largo. está bien. Bueno, pero Eh, digo, pero tener digo, el. Sí. la verdad que
como te decía hace un rato, lo que viene ocurriendo o lo que pasa, que no hay que tener miedo a las discusiones. También te digo que dentro del peronismo creo que no es importante los nombres propios, sino los proyectos. Digo, Está bien. me parece que lo que tenemos que hablar con la sociedad este año, yo te decía hace un rato, qué es lo que ocurre con el gobierno nacional, pero también tenemos que hablar en función de lo que se hizo, que es muchísimo dentro del gobierno municipal, como también de lo que se va a hacer. Y eso es hablar de un proyecto político que trata de abrazar a todos y a todas, que trata de gobernar con los vecinos y vecinas adentro de la gestión municipal. Eso es el gobierno de la comunidad. Creemos en ese trabajo y en esa forma de gobernar. Diego, para finalizar, muy corto, porque estamos ante un Diego Cordera en modo Diego Corderauta, ¿no? Cordernauta. Sí, ¿No? Que camina, el hombre que camina. No se salva solo, No ¿no? se salva solo, Diego Cordera, eso está claro. No. El héroe colectivo. Aparte, viste Además, que la cancha de River está ahora, ahí en el Eternauta. Diego, Bueno, más claro que eso, con 90.000 almas gritando bajo Bueno. la lluvia. Bueno, pero pese a todo, a Siempre ver, un penal ahí raro, ¿quién ¿no? gobierna en Loma de Zamora? ¿El peronismo o la cámpora? El peronismo, Federico Termín, que todos los días, como No, te porque decía hace un rato, ¿es lo mismo, recorre peronismo los cámpora? municipios y habla con sus vecinos. Sí, es lo mismo. Yo creo que la Cámpora es una gran agrupación provincial, nacional, que también aporta muchísimo dentro del peronismo. El peronismo es un movimiento, no solamente el partido político es el Partido Justicialista, pero el Claro. peronismo es un movimiento. Y en función de ser un movimiento también lo componen diferentes agrupaciones, fuerzas políticas, y en este caso la Cámpora, una agrupación importantísima en la provincia y en el país, que también aporta muchísimo. Pero vuelvo a repetirte, Loma de Zamora está gobernado por el peronismo. Diego, abrazo grande. Rubén, abrazo. Cuídate. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos. Diego Cordera hablando de todo y de todo. No más de todo, no sé, pero hablamos de todos los puntos, me parece, ¿no? Yo pensé que la Salle ya tenía 2 mandatos, que iba por el segundo, pero bueno, nada. Yo también pensaba que ya. Sí, no. Capaz No, que con esta hubo- última. Hubo un interín en el que no. Está bien, puede Claro, ser. que es la Puede anterior, ser, ¿no? puede ser. Vecino Gaby, buenas y santas, ¿cómo llevan estos días kirchneristas? Estos días. Perdón, estos días kirchneristas, ¿quién es decir kirchnerista? ¿Nosotros o a los días? No, estos días kirchneristas. Estos días kirchneristas, no hay una coma, bien. Digo, porque se llevaron hasta el sol. Se amigo. vendrá la nieve del Eternauta con tantas peleas entre facciones K, libertarios, radicales. Ponele. Alicia Moreno, buen día chicos, que tengan un excelente programa. Al gobierno municipal le estamos reclamando una luminaria hace meses, también lo invitamos al barrio, a Fede, y nunca nos respondió. Bueno, hay muchos barrios, Loma, Para ¿no? Sochori- Se defiende, ¿no? Para Solchori no nos da el presupuesto. Sí. Elijan Chori o Luz. Bueno, eso por un lado. Aldo Rodríguez, hombre del rock de ahí de Esteban Echeverría y de la región, pero ahora el Monte Grande. Un saludo grande, Aldo. Apareció Néstor Bazzoli. Cuando se encara una obra, los recursos están. Lo que faltaría es cumplir los tiempos, la inutilidad de una gran obra. Como el paso de Pasco está retrasado 2 meses y no es la única. Así militar se hace difícil, ya no lo cree nadie. Alicia Moreno, es verdad, cuesta creer a los políticos. Bueno, acá tenemos gente que nos está escuchando y lo que le pedimos, quienes nos están escuchando, nos están viendo, sobre todo a los que nos ven a través de YouTube, dale me gusta. ¿Sí? Ale, Sí. danos un me gusta. Ale, acá. Ale, dame acá. me gusta, por favor. Dale me gusta. Dale me gusta. Sí, y mirá lo que anda te mandé. al dar perfil, Data Sí. con Urbano, activa la campanita, seguí a Data con Urbano, te llegan las notificaciones y en los videos dale me gusta, que sirve para circular. Vos sabés, Rubén, que el buscador, uno de los buscadores más utilizados a nivel mundial es YouTube. Primero Google y le sigue YouTube, así que YouTube. sirve, digamos, para que se mueva un poquito, aunque sea el contenido y los protagonistas que pasan por el programa. Me dejás decir una cosita a partir de lo que dijo Diego Cordera, ¿no? Esto de que está a favor de las pasos y que... Es por algo, ¿no? A favor de las pasos. No, a ver, yo entiende que las PASO es una herramienta, ¿no? Que permite justamente establecer las diferencias, ¿no? Medir la diferencia que hay dentro de cada partido político, ¿no? Ahora digo, que las diferencias sean mínimas dentro del peronismo como él las manifestó, yo ahí, Diego, perdóname, pero ¿Cómo es tu último? que las diferencias sean mínimas dentro del peronismo, perdóname, Diego, me permito disentir. Me parece que hoy hay grandes diferencias.
A ver, yo no sé si desde lo ideológico, desde lo doctrinario, si se quiere, hay diferencia, que tal vez sea lo más importante, ¿no?